y el proyecto en sí. El proyecto, como les adelantaba Marcelo, fue una iniciativa del CEDODAL, junto con la Facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad de El Salvador. Algo que sucedió hace poco con el CEDODAL que me parece muy importante es que firmó un convenio con la Biblioteca Nacional del Congreso que va a permitir que se digitalice todo el archivo del CEDODAL y sea de acceso público a nivel regional, ¿no? Eso realmente nos va a permitir acceder a una cantidad de obras inéditas. Y el objetivo inicial es evidenciar los testimonios de estos arquitectos que entre 1860 y 1950 constituyen experiencias regionales y sudamericanas. El recorte, este recorte de 1860 a 1950, responde a justamente el rol de estos arquitectos que de alguna manera se sienten atraídos por los requerimientos de nuevas infraestructuras, tipologías, edificios con necesidades representativas, que son consecuencia de las dinámicas transformaciones que suceden de nuestras naciones, ¿no? Bien. Y los saberes. Los saberes resultantes de esta itinerancia se expresan a través del lenguaje, de las tecnologías, como les decía, que evidencian los vínculos entre sociedad y territorio. Y eso nos permite, de alguna manera, en una situación contemporánea, abrevar de experiencias para pensar una arquitectura adecuada en el presente. El propósito, como pusimos de acuerdo a un extracto de una charla que dio Ramón Gutiérrez, es la integración, ¿no? Y esa integración y el carácter precursor de estos arquitectos que generaban y anticipaban un proceso de integración cultural. Y también, que lo conversábamos recién, esta afinidad que surge entre estudiantes, investigadores, arquitectos de diferentes academias que conforman nuevos equipos de trabajo que pueden perdurar en el tiempo y a la vez amplifican los saberes sobre estos autores, ¿no? Desde nuevas perspectivas, enriquecen las miradas. Al mismo tiempo, pensamos que cierta preocupación es común a los países latinoamericanos, que es el aislamiento con respecto el aislamiento entre nosotros y el aislamiento con respecto a veces a las propias regiones y ciudades de nuestros países, ¿no? Y estas dificultades se expresan en la imposibilidad a veces de pensar colaborativamente aquello que sentimos como propio. Que nos cuesta visualizar lo propio como parte de experiencias comunes, propuestas comunes e inquietudes comunes, ¿no? Hay una metáfora, hay una metáfora que me parece muy linda para traer con respecto a esto, que es la que propone Francisco en relación al poliedro en contraposición a la esfera. Lo leo, que está en el folleto que no sé si todos tienen. ¿No es esa frase? Sí. Ahí. El modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Es la conjunción de los pueblos, que en el orden universal conservan su propia peculiaridad. Es la totalidad de las personas en una sociedad que busca un bien común que verdaderamente incorpore a todos. Y la pregunta que surge a raíz de esto, que me parece que es muy rica, es ¿cómo juegan estas diferencias en una visión de progreso,
de prosperidad. Y creo que ahí hay diferentes respuestas, pero en principio nos ayudan a pensar figuras proactivas, nuevas vinculaciones con el paisaje y nuevas prácticas profesionales. O sea, nos ayudan a repensar el rol de nuestra disciplina y en relación a nuevas demandas de nuestra contemporaneidad a nivel regional y como formas de gestión de nuestros recursos naturales. Esta es una de las primeras experiencias que hicimos en Buenos Aires, que los soportes, como el espacio era diferente, requerían que sean cierta autonomía, entonces armamos estas islas con estos soportes basados en unos modelos que conocimos, que permitían cierta flexibilidad en el armado. Esta fue la primera experiencia expositiva de itinerantes argentinas en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, en la ciudad de Buenos Aires. Dado que la carrera de arquitectura y la Facultad de Arte de Arquitectura tiene su sede en el campus de Pilar, a unos 50 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. La Universidad de El Salvador tiene su sede principal en la ciudad de Buenos Aires, pero su segunda sede está en la localidad de Pilar, a unos 50 kilómetros. Entonces, como nosotros somos de Pilar, nos fuimos a la Facultad de Medicina y esta exposición se hizo allí en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Como una experiencia reducida, pero muy fuerte, podemos hablar de la experiencia rioplatense, ¿no? de integración, reflejada en las publicaciones de revistas de vanguardia del principio de siglo, donde escritores argentinos o ilustradores participaban en revistas uruguayas, ¿no? Como la revista Cruz del Sur, las entregas del Alicón, que dirigía Susana Soca, que cumplía un rol como podríamos comparar con el de Victorio Campo en relación a las vinculaciones con artistas de las vanguardias parisinas o europeas. De hecho, Paul Eluard, por ejemplo, estaba fascinado con la figura de Susana Soca, y había cierta tensión o recelo entre Victorio Campo y en ese rol con Susana Soca. O la revista Cruz del Sur, abajo tienen unas ilustraciones de Nora Borges que hablan de las fuertes vinculaciones que tenían. En este caso es un grabado de Montevideo de 1924, creo que es, de Nora Borges. Y lugares donde confluían, que también actúan como de potencial integrador, como la Casa de las Nubes, la casa de Amorín y Esther Aedo, que era la prima de Jorge Luis Borges, donde veraneaban los Borges y venían invitados de vanguardias europeas y se confluían, realmente es un lugar donde confluían importantes artistas. Amorín tenía una gran vinculación con García Lorca. Claro, sí, sí. Monet, claro. También con Monet. Sí, sí, sí. Desde un punto de vista más polémico también podemos incluir ya en la década del 40 la revista Removedor de Torres García y cómo dialogaba y se contestaba con la revista Contrapunto de porteña, ¿no? Entonces que de alguna manera polémica preguntaba hacia dónde va la pintura, refiriendo a la propia obra de Torres García, y Torres García le contestaba y es una famosa correspondencia con Maldonado. Otra casa que va a ser una casa donde confluían muchísimos artistas va a ser la casa del poeta Rafael Alberti. Rafael Alberti emigra con la Guerra Civil Española, va a vivir en Buenos Aires, va a comprar esta casa en Punta del Este y en Cantegrí, donde realmente van a confluir
artistas de mucho renombre como Margarita Sirgu, Nora Lang y Oliverio Girondo vivían en la casa de enfrente, literalmente, ¿no? De la vereda enfrente. Esta casa la va a hacer el arquitecto Bonet. Es una casa que es muy importante para la genealogía de, justamente hablábamos en relación a un examen, que era algo que se había preguntado, la genealogía de la galería y cómo fue toda una evolución con las casas posteriores de Punta Ballena. Y bueno, con una idea neoplástica en la planta muy fuerte de cómo se cruzan esas líneas. Y no sé si ven a la derecha superior cómo ese muro bajo se adentra en el bosque, que era la bitácora de trabajo del propio poeta, ¿no? que estaba pintada de azul por dentro y tenía una pequeña ventana que dejaba entrar una luz y donde trabajaba Rafael Alberti durante la madrugada. Sí, por favor. Hay un trabajo digamos, gráfico, no me acuerdo ahora la autora, pero se llama Alberti por Bonet y Mandelo. Mandelo era una fotógrafa. Jan Mandelo. Exacto. Y bueno, y está toda la historia de la Gallarda, de la relación de Bonet con Alberti, el barrio de Solanas de Punta del Este, como Bonet. Es muy interesante. Sí. En el CLAE se presentó ese libro. Por eso el rol de los fotógrafos y cómo se relacionan con la arquitectura es notable. No sé si ven las persianas, en estas persianas que eran las del dormitorio de Rafael Alberti. Rafael Alberti pintaba. De hecho, él quería ser pintor, pero Dalí, que formaba parte del grupo, le dice que él no servía para la pintura. Entonces ahí se dedica a la poesía. Y en estos tableros de estas persianas están todos sus amigos entrañables, en los cuales está Sandy, sí, que es una fotógrafa uruguaya muy importante. Sí, está Picasso también ahí. Sí, ya está bueno. Está Picasso y está el propio Bonet, sí, bueno, que es un homenaje que se ve ahí en el margen superior derecho a la casa que le hace el Rafael. Y en la casa tenía incorporado un mural de Portinari, que debe ser uno de los artistas más prestigiosos brasileños del siglo XX, y lamentablemente, además con el ingrediente de que Rafael Alberti deja la casa porque no la puede mantener, vende la casa, pero la vende con el mural, o sea, como algo tan propio de la arquitectura uruguaya, esa cosa tan imbricada en la arquitectura y otras artes plásticas, ¿no? Los murales. La casa la compra un argentino y a través de un marjano uruguayo se vende a un coleccionista brasilero, se corta con una moladora y ahí se separó la casa de su mural por siempre. Pero es interesante porque no solo era la confluencia de los artistas, sino era el testimonio y el legado que dejaban a través de este tipo de cosas maravillosas. Pero finalmente lo que apuesta, la apuesta de este proyecto es trascender lo rioplatense y buscar casos como el Colegio Experimental de Asunción, ¿no? Es una obra del arquitecto Reilly, un arquitecto muy prestigioso brasilero, que va a hacerla antes del Museo Moderno de Río de Janeiro, prácticamente contemporánea, pero incluso antes, ¿no? Para ver la importancia que tiene este colegio experimental. Y bueno, lo que se busca también es proponer nuevas formas de colaboración con los paraguayos, que también hablábamos antes de comenzar. Brevemente propuse un recorte de 3 arquitectos que tienen, por un lado, están muy emparentados desde lo religioso, desde una fe compartida, como son Eladio Dieste, Paisé Reyes, García Pardo, y creo que son casos, más allá de la importancia y la trascendencia, que tienen un reconocimiento internacional y tuvieron una influencia muy profunda, no solo a nivel latinoamericano, sino, el otro día hablábamos de
una serie de Netflix en que un capítulo se refería a Bjarke Ingels, un arquitecto muy famoso en la actualidad, que cita a Eladio Dieste, ¿no? Como parte de su desarrollo profesional y su experiencia pedagógica, ¿no? Lo que implicó en las reflexiones sobre la obra de Eladio Dieste en su desarrollo profesional. Bueno, brevemente, Dieste nace a principios del siglo, en 1917, y como grandes maestros las vanguardias rioplatenses, como Antonio Vilar, va a ser ingeniero, ¿no? Va a estudiar en la Facultad de Ingeniería, que tenía un perfil politécnico muy importante. Va a hacer su carrera junto a Eugenio Montañés, que va a ser su futuro socio prácticamente en todo su desarrollo profesional. Montañés finalmente, bueno, lo hablábamos con Daniel el otro día, como que va a tener una pata más fuerte en Brasil. Y va a hacer sus primeras experiencias profesionales en el Ministerio de Obras Públicas y sus primeros ensayos con cáscaras de hormigón usando moldes deslizables, los hace en el 45, y en ese mismo año va a ser la primera experiencia de sus bóvedas armadas en la casa Berlingeri del arquitecto Antonio Monet. En la derecha vemos la dimensión, ¿no? la dimensión de los espesores lograda por el ingenio de Eladio Dieste, y a la izquierda vemos el resultado, ¿no? Que de alguna manera hay un armazón ficticio que tapó ese ingenio por búsquedas expresivas diferentes. Monet claramente tiene otro tipo de búsquedas y esta primera experiencia quedó como de alguna manera tapada, ¿no? La iglesia de Atlántida y el rol que tuvo en la vida de Eladio Dieste, él la va a considerar su facultad de arquitectura, se refiere a la iglesia como su facultad de arquitectura, porque lo llevó a vincularse con lo proyectual desde sus propias las connotaciones funcionales de mediados del siglo XX y los nuevos usos litúrgicos que tenían que ver con, bueno, las consecuencias del Concilio Vaticano II y todo lo que sucedió de un lado y del otro del Río de la Plata en función a eso y el rol de los arquitectos. Las obras al mismo tiempo demuestran una preocupación por lo ambiental, las preexistencias ambientales, patrimoniales. En el caso del puerto de Montevideo es muy interesante cómo estos techos de bóveda gaussa están anclados en una estructura muraria preexistente, como pasa en la iglesia de Durazno, de San Pedro, que se incendió y Eladio Dieste hizo ese rosetón famoso, ¿no? Y manejaba estas escalas, ¿no? Es realmente, cuando uno ve este tipo de escalas, estas dimensiones, es notable. Ahí estoy más joven, en la terminal de ómnibus de Salto. Y las experiencias de Brasil. En Brasil construye más de 7.000 metros cuadrados de obra, o sea, a nivel de cantidad es el lugar donde hay más construcciones de Eladio Dieste. Están las terminales del subte, los mercados de Seasa, que ya constituyen proyectos, lógicas compositivas de estructuras a nivel territorial, ¿no?
Hay una foto que creo que es esta, ¿no? Que ya se ve realmente son los alcances de estas estructuras y estas infraestructuras. Y finalmente la cooperativa Bigman, que si bien Eladio Dieste va a ser colaborador, se reflejan sobre todo en los espacios comunes, en el colegio, en la iglesia, en los pasajes, en las situaciones intersticiales, una calidez y hasta uno lo podría emparentar con las ideas de Aldo Banel, ¿no? Por ejemplo, algo que está en su propia casa, la planta superior se transforma en una pérgola que comparte el espacio aéreo. En la primera foto a la izquierda se ve y cómo ese espacio aéreo forma parte de todo ese conjunto, ¿no? Y cómo el vacío adquiere un protagonismo muy importante, el vacío y el verde, cómo es integrado. Este ejemplo que lo traigo porque fue resultado de las primeras experiencias que hicimos en plena pandemia, que eran los webinares, en el cual había un ingeniero, no sabíamos que era ingeniero, pero uno del auditorio que levantaba la manito digital muy insistentemente, y cuando al final de la charla le dimos la oportunidad de hablar, dijo que había estado en seminarios de Eladio Dieste en la década del 60 en Asunción, y que para él había sido muy importante en su desarrollo profesional, y estas son las cáscaras que él hacía unos años después. Contarles brevemente que el proyecto Itinerantes nace a fines del 2019 por iniciativa de Ramón Gutiérrez y nos agarra la pandemia. Entonces, todo el programa de itinerancia argentina, como el que estamos haciendo acá en Uruguay, quedó, digamos, metido dentro de casa, ¿no? Entonces, aplicamos las estrategias de los webinars y de la virtualidad. Entonces, esto que están contando Lucas fue el encuentro de arquitectos Mercosur que nos encontramos a partir de obras, de 4 obras, de 4 arquitectos representativos, uno de Uruguay, uno de Argentina, uno de Paraguay y uno de Brasil, que fueron los disparadores, y a partir de ahí, durante los 2 años, trabajamos la itinerancia digitalmente. El caso de Mario Países Reyes, prácticamente contemporáneos con Eladio Dieste, se va a recibir va a estudiar en un colegio jesuita, se va a recibir en la universidad, en la Facultad de Arte, Diseño y Urbanismo de UDELAR, donde va a dejar un legado muy importante. Junto a Odriozola van a ser los discípulos, los principales discípulos de Julio Vilamajó, que él va a llamar su maestro. Le va a preocupar mucho la divulgación, va a tener un perfil donde busca el orden lógico de todas maneras y va a tratar de representarlo o desplegarlo a través de la arquitectura. En el 48 viaja a los Estados Unidos, va a conocer a Frank Lloyd Wright y a Mies van der Rohe. Cuando vuelve va a cambiar el programa de la universidad, de la Facultad de Arquitectura, y a partir de 1951 se va a hacer cargo por un breve tiempo de la revista de la Sociedad de la SAU, la revista de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, donde va a definir no solo lo editorial, sino las tapas, ¿no? El diseño de las tapas van a estar a su cargo. Van a ser estas 4 publicaciones, pero muy interesantes. Acá aparece que mencionabas a Jean Mandelo en la primera publicación, que es un punto de luz, el movimiento. En la segunda publicación, que es la 224, aparece su propia mujer superpuesta con unas trazas de geometrías áureas. En la parte superior, creo que no sé si lo mencioné, él era el profesor de dibujo del Liceo Francés, contemporáneo a su enseñanza en la facultad. Es algo que nunca dejó, siempre fue, más allá de
de los diferentes momentos de trayectoria y de mucho reconocimiento, nunca dejó de ser profesor de dibujo. Y publica en la Sociedad de Arquitectos los dibujos de sus estudiantes. Y la publicación 225, donde aparece a la derecha la confitería americana de Vilamajó y a la izquierda, en la parte inferior, la silla que diseña Eladio Dieste. Esta voluntad de involucrar e integrar, que se ve muy reflejada en las tapas de la Sociedad Central, de la integración de las artes plásticas con la arquitectura, va también a tener mucho que ver con la revista Nueva Visión y con la colaboración con un arquitecto argentino que es César Llanelo, ¿no? Que van a compartir esta mirada y van a tener una correspondencia bastante frecuente. Paisé también en su obra va a incorporar las artes plásticas, pero de manera integral, o sea, no aditiva. Forman parte, en general, van a formar parte del espacio. A la derecha, en el margen superior, está el libro, un libro autobiográfico de carácter fuertemente pedagógico, casi dogmático, que va a ser en 1968, donde va a proponer 5 puntos para una nueva arquitectura del Uruguay. Puntos que van a estar relacionados con la relación entre el interior y el exterior, la vinculación con las artes plásticas, el cuidado por el clima y el uso de materiales, el cuidado en el uso de los materiales, y va a ser va a tener un correlato muy claro con su obra, ¿no? En Paisé Reyes se da eso que es admirable entre teoría y obra, hay un correlato directo. Bien, en general esta integración de las artes se va a dar con la escuela de Torres García. Ahí casi que podría abrir un paréntesis con lo que conversábamos, porque en las experiencias de mediados del siglo XX que tienen que ver con justamente estos nuevos usos litúrgicos, en Uruguay se resuelven a través de la abstracción, en esta vinculación con la escuela de Torres García, ¿no? En esa expresividad. Y encuentran un paralelismo con la obra de Paisé muy lindo en el rol de la geometría. Con el libro, por ejemplo, de Torres García, el universalismo constructivo, donde se piensa los elementos como órganos, forman parte de un órgano, y a la vez esos órganos están integrados por la estructura. Entonces hay como una fuerte conexión que no tiene que ver con lo ético, sino casi con búsquedas muy puntuales, ¿no? Me refiero a lo religioso, que no tiene que ver con lo religioso. Su casa en esto quise mostrarles la importancia que tenía para Argentina la obra de Paisé en la década del 60. Acá tienen un libro que fue muy importante de Francisco Burlich, Nuevos Caminos de la Arquitectura Latinoamericana, y a la derecha la revista Ambiente, que se refería a esta casa, es un homenaje a la arquitectura ambiental en Uruguay, y se refiere a esta casa como una casa sustentable, ¿no? en esos términos. Esta es la casa que de alguna manera responde a todos los requisitos que se van a manifestar en el libro a posteriori. La casa demuestra una gran preocupación por las condiciones del medio, un uso adecuado de los materiales y la eficiencia térmica y climática lograda a través de los espacios intermedios, ¿no? Es todo ese semicubierto que se forma como transición y definiendo un espacio, y las tecnologías, con esas celosías de madera que permiten diferentes gradientes de vinculación con el cielo,
Muchísimos recursos. Por ejemplo, en la planta se ve las carpinterías que se meten en la pared, en esa doble pared, y generan como una especie de nuevo semicubierto, devienen en un nuevo semicubierto al interior. Logrando estos espacios integrados. De vuelta aparece un mural de Alpuy, que está ahí al fondo, integrando las dos alturas. Toda esta integración se logra participando del espacio total, pero sin perder la especificidad y el clima propio de cada espacio, ¿no? La vivencia desde el balcón es totalmente diferente que se tiene desde otros balconeos o desde el propio patio. Este tótem que ven ahí vinculado a este estanque, lo va a diseñar el propio Paisé, lo va a construir el Paisé Reyes y va a responder a una altura de 2,26, que es la medida que en el modulor de un famoso arquitecto, Le Corbusier, establecía, ¿no? Para la vinculación escalar. Y bueno, en la azotea, que es donde él tenía el estudio, de vuelta otro mural, en este caso de Lorenz. Bien. Pasamos a otra obra que va a tener una gran repercusión internacional. Esta obra Bruno Sevi la quiere incorporar en un libro que es el libro casi más importante de la historiografía del siglo XX en arquitectura, que es el libro de Bruno Sevi, que define un poco hasta cosas que repetimos de perfiles de una arquitectura orgánica o más funcionalista, cosas que se inician a través de ese libro fundacional, que hay una correspondencia con Paisé Reyes para incorporar esta obra. El seminario arquidiocesano de la década del 50 responde también a estas transformaciones en los usos litúrgicos, en una nueva idea de la Iglesia latinoamericana de generar un nuevo impulso en el proceso de integración regional. Estas iglesias se van a concentrar en los bordes rurales de Montevideo y en la frontera balnearia, como el caso de Atlántida. Al igual que otros reconocidos arquitectos contemporáneos como Horacio Terra Arocena, Luis García Pardo o el propio Paisé, ostentaban una reconocida fe. El seminario está situado en Toledo. Si uno tuviese que hacer una explicación muy breve de la implantación, responde hacia el norte, a donde estaba la ruta de la vieja estación de Toledo, y hacia el oeste, configurado por otra de las rutas que configura tomar esas dos diagonales, configura que el claustro no tenga perpendiculares, ¿no? El programa era muy complejo, requería diferentes usos y diferentes gradientes de intimidad que al mismo tiempo tenían que estar articulados. Y en este caso es muy interesante cómo se da este manifiesto de la relación entre el todo y la parte, ¿no? Donde la galería adquiere un rol importantísimo como articulación entre estas diferentes gradientes de intimidad y de la totalidad del proyecto. Abajo es un croquis que muestra un poco esa idea de ese zócalo ladrillero con el campanario como contrapunto, casi insinuando la idea de una pequeña ciudad santa. Y algo que en este proyecto en particular preocupó a Paisé Reyes es la expresividad, y es interesante porque en la fachada de la iglesia deja de utilizar el repertorio abstracto y usa la elocuencia de la palabra, materializada en ladrillo. O sea, es el primer caso donde
La expresividad no va a depender de esta asociación con Torres García, sino literalmente la palabra, la elocuencia de la palabra. En el interior, en lo que sería la parte del otro lado de la fachada, sí aparece Torrens haciendo este mural que aparenta ser una especie de órgano y tiene estos intersticios que generan la entrada de luces significativas. Acá se ve cómo el ladrillo ya es un repertorio, forma parte de un repertorio nacional, ¿no? Para Paisé. Este caso, el Banco de la Previsión Social, que es 1957, que creo que tenía antes, se llamaba Banco de la Cooperación, o tiene alguna vinculación con las cooperativas. Es muy interesante porque resuelve la estructuración de un edificio y su situación dentro de una situación urbana deteriorada. Yo viví muy cerca en la cárcel que está por ahí, que era un viejo panóptico, y que estaba absolutamente desarticulada, que a través de una propuesta arquitectónica, es como que la arquitectura en ese caso hace ciudad, ¿no? A través de la propuesta arquitectónica se vuelve a reestructurar toda una zona. Aparece el semicubierto como protagonista, generando estos espacios intermedios. El espacio público se lleva a una terraza jardín, o sea, se eleva la calle hacia un zócalo, donde escaleras, rampas, fuentes y jardines actúan como transiciones, desdibujando la distinción entre la calle, el edificio y la ciudad. El tótem, de vuelta, el tótem de Paisé Reyes, hace de articulador entre las dos alturas y de alguna manera termina de integrar todas estas diferentes espacios públicos. Este es el Banco Popular del Uruguay, 1960, que lo va a hacer en colaboración con Eladio Dieste, con competencias muy claras. Cada uno tenía una parte del edificio. Eladio Dieste va a hacer la nave interior, con sus bóvedas Gausa, y Paisé Reyes va a hacer de vuelta la resolución institucional, el encuentro con la calle, a través de este semicubierto, en este caso de una construcción metálica que tamiza la luz. Va de alguna manera a proponer una nueva imagen de la tipología bancaria, no tan intrincada, sino más bien vinculada a la calidez de una casa, ¿no? En su materialidad, en cómo justamente la luz que entra a través de estas bóvedas Gausa genera como esa sensación de salón único, de una sola planta. Bien. La Embajada de Uruguay en Brasilia es uno de los primeros ejemplos donde se asocia Paisé Reyes con Perla Estable, que es una prestigiosa arquitecta uruguaya. El proyecto tiene como preexistencia las supermanzanas de Lucio Costa en Brasilia, y de alguna manera lo que va a proponer Paisé es romper esa idea de edificio que completa la manzana y proponer bordear con vegetación todo el perímetro y generar dos casas separadas, la de la embajada y la cancillería, unidas por un eje axial, y va a apelar a la idea de patio, que no es muy común en la obra de Paisé, pero se justifica por el clima cálido de Brasil, de Brasilia, ¿no? En contraposición a el semicubierto adecuado para esta latitud. Y un ejemplo de otra cancillería, pero absolutamente urbano, es el ejemplo de la Cancillería Uruguaya en Buenos Aires, también con Perla Estable, donde va a tener una gran opacidad que se ahueca, como una especie de hueco urbano en la planta baja,
donde se va a concentrar todas las obras artísticas, ¿no? Para Studer, de vuelta al Puy, que pertenecen a la escuela de Torres García. La manera de control de la opacidad o de darle escala, el manejar la escala de esa opacidad, va a remitir directamente a Vilamajó en su casa, ¿no? con estas piedras a 3 bolillos. En este caso son prismas de hormigón. Este creo que es de Alpuy, este es de Studer, que está en donde hoy es ese hueco que es la confitería, que eso es importante decirlo. Hoy es la Fundación Barceló, y el edificio pudo asimilar un nuevo uso institucional. Y por último, para terminar, muy brevemente, la experiencia de García Pardo en relación a la propuesta de nuevas tecnologías que fueron utilizadas en Brasil sobre todo, y como sistema PREDES, que se va a utilizar en Brasil, o el sistema BECA, está la casa Midlin también en Brasil. Acá vemos algunas fotos del proceso constructivo. Y finalmente, esta imagen que me parece muy linda, como para terminar, transmitiendo esa idea de una arquitectura hecha, porque todas estas tecnologías de invención de García Pardo surgen de dar respuesta económica a economías sin recursos, ¿no? Y esto es lo que logra con muy bajos recursos, pero de una calidez y una arquitectura que denota una riqueza, una interioridad y una espacialidad que finalmente es llevada a Brasil, ¿no? Y me parece que este es el tipo de legado que sería interesante seguir estudiando. Bueno, esa sería la última imagen. Bien. Gracias, Lucas.